Bien, vamos a hablar sobre el contrato de joint venture. Para eso vamos a remontarnos a los orígenes históricos. Sobre los antecedentes históricos del joint venture, se origina o se sitúa a finales del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica, nos relata el jurista Ortega Jiménez. El término joint venture proviene de la expresión inglesa International Joint Business Venture, que podríamos traducir como proyecto en común empresarial internacional, y hace referencia a una modalidad de cooperación empresarial basada en la asociación de empresas radicadas en diferentes países. El origen del contrato joint venture se sitúa en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, como ya decíamos. Ahora bien, quizás el antecedente histórico que más se acerca a la actual configuración de esta modalidad contractual lo encontramos en el siglo XVII, con las compañías coloniales, que se formaban buscando nuevos mercados como fórmula de expansión económica. Pero, ¿cuál es el concepto? Bien, puede conceptualizarse como la asociación de dos o más personas naturales o morales que se vinculan con el objeto de realizar una actividad económica específica, pudiendo aportar a tales propósitos activos tangibles e intangibles, que deberán ser explotados únicamente con miras al objeto específico del contrato o en un plazo determinado. Por otro lado, el joint venture es un negocio por medio del cual dos o más partes se obligan dentro de un plazo a construir una o varias sociedades a partir conjuntamente de una sociedad, negocio o empresa existente y celebrar otros actos jurídicos relacionados. Es necesario que en el contrato se determinen los elementos esenciales de la sociedad, contratos relacionados, aportaciones de los socios. En efecto, toda definición de joint venture se asienta sobre tres pilares básicos. Primero, la participación de dos o más empresas. De lo contrario, no tuviera sentido el término anglosajón joint. Segundo, la creación o futura creación de una empresa en común o empresa en participación o la simple agrupación de recursos para un fin determinado. Y tercero, es el control conjunto sobre el objeto económico de la alianza. Pero, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de contrato? Bien, ciertos autores tratan de identificar el contrato de joint venture con ciertas figuras que son afines, pero estas posturas no han estado exentas del cuestionamiento de las doctrinas. Algunos lo identifican con la figura de la fusión, porque los futuros socios, llamados parents o padres, mantienen la misma condición jurídica que ostentan ante la creación y funcionamiento de la nueva sociedad. Para otros, este contrato se puede vincular con el de asociación en participación, pero este argumento no se sostiene si consideramos que el joint venture se pretende la creación de una nueva entidad jurídica que la asociación en participación no genera. No puede identificarse con la compra de una sociedad filial o subsidiaria, porque el contrato de joint venture implica la creación de una nueva entidad social o la participación de una ya existente. No es un contrato definitivo de constitución de una sociedad, aunque se reconoce que la obligación que se genera del joint venture es la de celebrar una serie de actos jurídicos futuros, entre los que se incluye, lógicamente, el propio de la constitución de una sociedad. Por todo lo expuesto, la más razonable es afirmar que la naturaleza de esta clase de contratos es la propia de un contrato de promesa, que tiene por objeto la celebración de unos contratos y actos jurídicos futuros relacionados. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de joint venture? Las partes de este pueden ser dos o más y son llamados prominentes, ventures, asociados, socios o accionistas, tal como lo expresa el doctor Castrillón y Luna en uno de sus textos. Empero, cuando se llega a construir la sociedad, reciben el nombre de padres o parent.
¿Cuáles son las características de este tipo de contrato? El joint venture es un contrato típicamente mercantil, debido a que en él intervienen empresarios con ánimo de lucro. Es sinalagmático, pues implica prestaciones para ambas partes. No formal, porque no existe ninguna norma que determine una forma predeterminada, válida para su constitución. Pero debido a los intereses que esta clase de convenios implica, generalmente se hace por escrito. Es aleatorio, debido a que el beneficio es incierto en el momento de la celebración de este contrato. Preparatorio porque produce una situación jurídica preliminar para futuros actos jurídicos. Es intuitu personae, en tanto en cuanto las partes lo celebran atendiendo las cualidades personales o particulares de cada una de ellas. Es un contrato de colaboración, pues supone la unión de dos o más empresarios para la consecución de un fin común. Es un contrato atípico por carecer del régimen legal. Es un contrato de tracto sucesivo por generar prestaciones periódicas que deben ser cumplidas a lo largo. Es un contrato nominado, pues contiene un nombre que lo identifica en las transacciones comerciales. Modalidades o clases de contrato de joint venture. Existen varios criterios de clasificación de las empresas conjuntas, entre las que destacamos las siguientes. Por la situación del joint venture podemos distinguir al joint venture horizontal. Las dos partes participan en un mismo comercio o en uno relacionado y tienen en ánimo de establecer una empresa conjunta por un motivo común. El joint venture vertical. Las dos partes trabajan no solo de forma independiente, sino que también a niveles diferentes del proceso de fabricación, o bien se crea la empresa conjunta a un nivel más o menos elevado del mismo proceso. Y joint venture aglomerado. La nueva empresa conjunta se realiza en un ámbito que no es común a las partes. Según la esfera en la que suelen operar la empresa conjunta, se clasifican en joint venture en la esfera industrial, joint venture en la explotación de minas, joint venture en la explotación de petróleo, joint venture de energía eléctrica y joint venture de obras públicas, comunicación y transporte. Para el jurista Arce Gargollo, con la expresión del joint venture se alude a los siguientes tipos. Corporate joint venture consiste en una nueva entidad de negocio constituida por dos más empresas y que tienen una personalidad jurídica distinta de la personalidad jurídica de la empresa socio que la conforman. El informal joint venture. Con esta denominación se hace referencia siempre al negocio configurado por dos o más sociedades o personas naturales para la ejecución de un trabajo, un proyecto en conjunto que no se materializa en la creación de una persona jurídica distinta de la persona que interviene. Y el joint venture agreement, que es el contrato que surge de acuerdo entre dos o más socios que tienen por objeto, una vez satisfechas determinadas condiciones fijadas por las partes, crear una nueva entidad, que sería el joint venture, o determinar las reglas de un trabajo en conjunto, que sería el Joint Activity Agreement o el Joint Working Agreement. El Common Law conoce dos tipos de joint venture, que es el joint venture societaria, que es una asociación de capitales, y el joint venture contractual, en donde no hay contribución de capital. En la utilidad del contrato de joint venture hay muchas ventajas que contribuyen a convencer a las compañías para realizar contratos o alianzas del joint venture. Estas ventajas
incluyen en compartir costos y riesgos de los proyectos que estarían más allá del alcance de una sola empresa. Son muy importantes los joint venture en aquellos negocios en los que hay necesidad de fuerte inversión iniciales para comenzar un proyecto que reportará beneficios a largo plazo, como por ejemplo en el sector petrolífero o en algunas grandes obras. También para las firmas pequeñas y medianas, las joint venture ofrecen una oportunidad de actuar de forma conjunta para superar barreras, incluyendo barreras comerciales en un nuevo mercado o para competir eficientemente en el actual. Es muy importante, por tanto, encontrar la creación del joint venture para acceder a mercados extranjeros que requieren de importantes inversiones y de un know-how específico del país en el que se intente entrar, para lo cual uno de los socios suele ser una empresa nacional que conozca el mercado y el otro aquel que pretende introducir su producto. La utilidad de esta clase de contratos se nota en las razones que estimulan a las empresas para aliarse. Una de las razones son las razones internas. Estas ayudan a compartir líneas de productos, canales de distribución, compartir personal directivo y especializado experto, compartir medios y servicios de abastecimiento, compartir liquidez y mejor uso de la caja y de potencial financiero. Entre las razones competitivas tenemos la expansión del negocio ya iniciado, racionalizar y dimensionar industrias maduras, adelantarse a cubrir una demanda, integración de procesos con sinergia, necesidades de materia prima para el socio extranjero, ganar una posición en el mercado, evitar guerras de precios compartiendo el mercado, evitar la duplicidad del proyecto y salvar la empresa en crisis. En las razones estratégicas encontramos la creación y explotación de nuevos negocios, transferencia de tecnología, diversificación de productos, cooperación horizontal, integración vertical y horizontal de procesos, penetración en nuevos mercados, aprendizaje e incremento de experiencia, innovación, racionalización por desinversión y fraccionamiento de unidades operativas. En los elementos reales, dependerá del objeto del contrato del joint venture y puede ser muy variado, dependiendo si es un proyecto o trabajo al ser ejecutado conjuntamente por las partes o de tratarse de realización de actos futuros que deberán de incluirse los elementos esenciales que los configuran. Por otro lado, el plazo al que los actos jurídicos quedarán supeditados, sobre todo cuando conformen un contrato de promesa. En las obligaciones, las aportaciones que deberán establecerse en el contrato y las que cada una de las partes estarán obligadas a aportar al joint venture. Sobre el tema de la extinción, existe un posicionamiento dual en la doctrina. Según se considera el joint venture un contrato preparatorio o como una empresa, para los primeros, esta clase de contrato se extinguiría como todos los promisorios, una vez que las partes cumplen lo acordado mediante la celebración de los contratos y acto jurídico definitivo. En cambio, para los segundos, el contrato de joint venture existe aún después de ejecutados los actos definitivos que el mismo contempla, es decir, subsiste mientras subsista la empresa o negocio de colaboración.